Vamos a tener 3 debates a la presidencia de la República. Son debates diferentes, son debates en nuevos formatos y son debates en donde solamente habrá 4 candidatos, 4 personas, porque solamente son 4 candidatos, son 4 aspirantes a la presidencia. Le aprecio mucho a la consejera Pamela San Martín que nos toma esta llamada telefónica. Pamela, qué gusto escucharte. Buenos días. Buenos días, Luis. Saludos a tu auditorio. Todo listo para los debates. Cuéntanos al respecto del tema. Son 3 con 3 formatos distintos en donde, bueno, pues la idea es que se tenga mayor interacción y al mismo tiempo respetar la equidad. Efectivamente, la semana pasada aprobamos el formato del primer debate, aunque ya tenemos reglas generales aprobadas para los 3 debates. En el primero, que se celebrará en la Ciudad de México el día 22 de abril, ya el formato está establecido. En todos ellos, como bien lo decías tú, lo que hemos determinado es que haya una mayor participación de las y los moderadores, es decir, que haya mayor flexibilidad en el debate, pues para trascender estos ejercicios que hemos tenido en procesos electorales pasados, en los que pues es un formato muy acartonado, en el que los moderadores pues solamente miden el tiempo y le van dando la palabra a cada uno de los candidatos para que cada uno de ellos hablen acerca de lo que ellos consideran que es relevante, sin que haya ningún cuestionamiento respecto de los temas que son pues del mayor interés público y de la mayor preocupación de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y tampoco se privilegiaba con los anteriores formatos el que hubiese un contraste entre las propuestas de los distintos contendientes. Lo que buscamos precisamente es agilizar estos debates, es que tengamos mayores elementos, que lo miremos a la luz de las y los ciudadanos, en lugar de a la luz de las y los candidatos, para que podamos tener todos los elementos, o mayores elementos, para poder emitir nuestro voto el día 1 de julio. Tenemos el debate aquí en la Ciudad de México el 22 de abril. Ajá. Posteriormente el segundo debate será en Tijuana, el 20 de mayo. Este debate tendrá participación directa de ciudadanas y ciudadanos, es decir, público participativo, donde las propias ciudadanas y ciudadanos serán quienes formulen preguntas a los candidatos, para que a partir de ello se derive el debate y la moderación respecto de preguntas de seguimiento en torno a esto. Todavía no se aprueba el formato específico, pero ya fue definido que hay una participación directa de las ciudadanas y de los ciudadanos. El tercer debate, que se celebrará el 12 de junio en la ciudad de Mérida, en Yucatán, lo que tendremos es participación ciudadana a través de redes sociales, pero nuevamente con una moderación más activa, en la que cambiemos el esquema que hemos tenido en México respecto de los cuestionamientos a los candidatos, a la candidata, respecto de la forma en la que se presenta la información para la ciudadanía, y algo que pues nos sea más útil a la hora de emitir nuestro voto. A ver, el primer debate ya está definido, es decir, ya al 100%, ¿no? Ya el formato, todo ya está definido, porque ya es en 2 semanas. Efectivamente. Ya está definido, las temáticas de todos los debates ya están definidas. Ajá. El primero, el tema es política y gobierno. Sí. Está dividido en 4 segmentos, pero son 3 temáticas. La primera es seguridad pública y violencia. La segunda, combate a la corrupción e impunidad. La tercera, democracia y los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, para que pues podamos conocer las propuestas que tiene cada uno de los contendientes. Ahora, al interior del primer debate, lo que fue definido es que dentro de cada uno de estos bloques, es decir, dentro de cada uno de estos temas, hayan 2 segmentos distintos. El primer segmento es un segmento en el que hay mayor interacción con los moderadores. Ajá. Es decir, primero se inicia con una pregunta general, y por general no nos referimos a un tema general, sino que le aplica a todos los candidatos y la candidata. La misma pregunta, se va dando respuesta uno a uno de los candidatos, y hay preguntas de seguimiento por parte de los moderadores. Y por supuesto hay posibilidad de réplica y contrarréplica en este primer segmento. El asunto del tiempo es medido para cada uno de los candidatos de la misma manera, porque este es uno de los problemas, o sea que si uno habla más y el otro habla menos, entonces pueden impugnar que alguien tuvo mayor o menor equidad en el tiempo o algo así. Todos tienen la posibilidad de contar con exactamente el mismo tiempo. Ajá. Incluso todos tienen la posibilidad del mismo tiempo en réplicas y contrarréplicas, para que podamos tener equidad dentro del debate.
pero también se irán haciendo preguntas para que podamos conocer pues con mayor detalle las posturas de las y los candidatos. Oye, ¿y los moderadores tienen algún punto de tiempo? Porque luego también hay los que se pasan de lado, o sea, luego a veces la pregunta dura más que la respuesta. No, se estableció también tiempos de referencia, es decir, tiempos máximos en las que pueden durar las intervenciones de los moderadores, sea en la primera pregunta o en las preguntas de seguimiento, para garantizar que el tiempo efectivo que tengan cada uno de los candidatos y la candidata sea el mismo exactamente, y que haya un tiempo límite para los moderadores para formular las preguntas, ya sea la inicial o las de seguimiento. En el segundo segmento es donde ya tendremos un formato de discusión en una mesa digamos en un formato donde haya confrontación entre los propios candidatos. Es decir, se hace una pregunta general, se le da la oportunidad al primer candidato de responder, después al segundo candidato de referirse a la respuesta del primer candidato, nuevamente el primer candidato a que pueda, digamos, opinar sobre lo que dijo el segundo candidato, y así sucesivamente. ¿Para qué? Para garantizar que haya una confrontación de posiciones entre los candidatos sobre sus distintas posturas, y garantizar que pues no hable cada uno de ellos solamente sobre aquello que le resulta importante, sino cómodo, sobre aquello exacto, cómodo, importante y prefabricado. Digamos, lo que hemos tenido es que se llega a los debates con un discurso ya preestablecido, digamos, por parte de los candidatos. Incluso hemos llegado al punto en el que hasta las réplicas están leídas. Entonces, pues esto implica que no hay un diálogo entre los contendientes, y lo que estamos buscando es que sí haya una confrontación. Precisamente por eso el uso del diálogo también será moderado por los propios moderadores, pero aquí con la intención de garantizar que sí se confronten las distintas propuestas de los candidatos en esto que es el segundo segmento de cada uno de los bloques. Ahora, esto hablando del primer debate, ¿no? El segundo debate, porque esto también es muy interesante, o sea, los tres van a cambiar. El formato, tengo aquí un resumen, incluye la presencia del público en el set del debate, o sea, es de este tipo, ¿cómo le llaman? El town hall, algo así, ¿no? Es lo que los norteamericanos llaman el formato town hall, en el que hay público presente, y es el propio público, alguno de los de quienes están de público, quien formula la pregunta directamente a los candidatos, porque también es importante que los candidatos pues den respuesta a las ciudadanas y a los ciudadanos. Estamos ahorita todavía en la construcción para la definición final de este formato, pero ya establecido que será con público participativo, para poder incluso determinar ya cómo se seleccionará a ese público participativo, para poder garantizar nuevamente un formato distinto, novedoso, y que nos permita conocer mejor a los candidatos. Justo es lo que te quería preguntar, porque a ver, aquí se hizo en alguna ocasión una cosa similar en un informe de Peña Nieto, y le fue como en feria a la presidencia de la República, porque pues nunca se aclaró al 100% de dónde venían estos invitados en el formato de informe del presidente. Yo creo que lo recuerdas muy bien. Hubo algunos señalamientos mediáticos que decían es que son jóvenes del PRI, es que son preguntas a modo. El primer tipo que pregunta le agradece al presidente, ¿no? Entonces como que no se sintió que fuera muy crítico el asunto. ¿Cómo le van a hacer para escoger, para que no se repita algo similar? Exactamente por eso se aprobará un mecanismo para determinar quiénes serán el público, incluso de qué segmentos poblacionales, para garantizar una diversidad en el público, y para determinar, generalmente lo que se utiliza son votantes indecisos. Entonces se aplican cuestionarios para poder determinar quiénes son quienes acuden al debate, porque por supuesto que la presencia del público no es con el propósito ni que se beneficie a alguno de los candidatos o la candidata, o que se ataque a alguno de los contendientes. A ver, ahora aquí perdón que te interrumpa aquí, Pamela, pero es que también está el otro lado. Mira, si leo ahorita el WhatsApp, nos están diciendo de todo, ¿no? O sea, desde que empieza hasta que termina el programa, hay un público muy, muy politizado y muy enojado, por la razón que tú quieras, no necesariamente informado en muchos casos, pero hay una votación, tú lo sabes, con mucho coraje. No puede haber algún riesgo de que la cosa sea al revés, y que de repente haya en ese formato de debate alguien
no sé, saque una manta, grite algo, acuse a algún candidato de algo, se ponga a gritarle, algo por el estilo. Confiamos en la ciudadanía, sí, pero también hay que tomar en cuenta que la realidad es que hay mucha gente enojada. Pero precisamente porque hay una ciudadanía que quiere obtener respuesta a preguntas específicas que se tienen, es que consideramos que teniendo todos los cuidados respecto de la selección del público, respecto de el cuidado al interior del debate para garantizar que se pueda llevar a cabo el debate, es decir, para garantizar que haya una confrontación de ideas sobre las preguntas que tienen las y los ciudadanos, es que se establecerá el formato para, y digamos, el mecanismo para determinar quiénes acudirán como público, pero sí bajo una lógica de garantizar que la candidata y los candidatos también den respuesta a preguntas directas de las y los ciudadanos. Viene el tercero que va a ser muy interesante y ese todavía más complejo, porque el tercero, que todavía no está definido bien el formato, sí tienen definido el asunto de redes sociales. Simplemente la cuestión técnica, uno se pregunta cómo lo van a hacer. O sea, te llegan, seguro en ese debate van a llegar, ¿qué te gusta? Más de 10,000 comentarios, pero sin ningún problema. ¿Cómo vas a escoger? Ahí precisamente será buscar mecanismos para ir agrupando las preocupaciones que se vayan teniendo en distintos mensajes, y para dar otro mecanismo en el que todas y todos podamos también definir qué es lo que se le pregunta a los candidatos. Creo que sí tiene su nivel de complejidad. Lo más sencillo es que sea los propios moderadores quienes definan las preguntas, pero también lo que hemos determinado es que es importante que las preguntas que tiene la ciudadanía formen parte de esta discusión. Incluso en este primer debate hemos establecido, no solo para todos, pero digamos, adquiere particular relevancia en este primer debate porque no habla esta participación ni del público presente ni directamente en redes sociales. Hemos establecido que si hay organizaciones, académicos, investigadores, ciudadanos que consideran que es indispensable que se aborden ciertos temas o que se aborden ciertas problemáticas, que se puedan hacer llegar al instituto, a la comisión de debates a través de su secretario técnico, para que a su vez se las hagamos llegar a los moderadores, para que puedan formar parte de pues del bagaje con el que cuentan para formular las preguntas en el marco del debate. Te aprecio mucho la comunicación, Pamela San Martín. Vamos a seguir muy de cerca el tema. Vaya reto que tienen en estos momentos frente a sí. Y bueno, pues estaremos ahí dándole, por supuesto, seguimiento. Son importantísimos los debates. Finalmente, solo te quisiera preguntar, ya es un acuerdo de todos los partidos y la candidata independiente, ¿no? O sea, no esperemos que esto termine por debatirse en el tribunal, ¿o también? No creo que se termine presentando una impugnación. En todos los acuerdos del Consejo General pueden ser objeto de una impugnación, pero me parece que sí hubo una coincidencia en cuanto a pues mejorar el formato de los debates y generar un formato en el que pues podamos tener mayor información las ciudadanas y los ciudadanos. Sí fueron discusiones largas con los representantes de la y los candidatos, pero hemos ido avanzando en este sentido y creo que se logró un formato que sí logre el objetivo que nos trazamos y que pues esperemos los resultados del mismo, porque el formato pues no define el contenido del debate, solamente enmarca las reglas con las que se privilegia un mayor diálogo y un mayor conocimiento de los contendientes. Pamela San Martín, gracias por tomar la comunicación, consejera del Instituto Nacional Electoral. Buenos días. Gracias a ti, Luis. Nuevamente saludos a tu auditorio. Gracias.